Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con el señor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, para hablar acerca de la institución que finalmente ha logrado llegar a los 70 años y esto sin duda con importantes desafíos. El Banco Central del Paraguay realizó justamente un conversatorio en atención también en lo que fue a esta actividad en conmemoración a los 70 años. Señor Humberto, ¿cómo está? Muy buen día, un saludo muy cordial para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, el 25 de marzo el Banco Central del Paraguay cumplió 70 años. Fue en el año 1952 en que fue creado como tal, pero las funciones, digamos, de un banco central en nuestro país se remontan inclusive a tiempo atrás de eso. En el año 1916, cuando se crea la Oficina de Cambios, esta era una entidad que cumplía las funciones de una banca central en el sentido de que realizaba operaciones cambiarias, inclusive también, digamos que algunas operaciones de banca comercial con las personas y también era agente financiero del Estado. En el año 1944 con el Banco del Paraguay también siguen estas funciones, una institución que tenía tres departamentos, uno de ellos era el departamento monetario, donde también había una función de administrar la moneda, donde también había una función de financiamiento del Estado. Hubo un periodo de inestabilidad ya por inicio de la década del 50 y digamos que la compatibilización de estas funciones fue complicada en el Banco del Paraguay, tuvimos una inflación del orden del 100% en el año 51, 52, y a partir de ahí se crea el Banco Central del Paraguay con el mandato a través de un decreto ley del 18 del 25 de marzo del 52 con el objetivo de hacerse cargo de la política monetaria, crediticia de la nación en coordinación con la política económica del gobierno, para lo cual se dio facultades de emitir dinero. Entonces el Banco Central cumplió 70 años. A lo largo de su historia han habido momentos y desafíos importantes, pero podemos decir que el Banco Central ha tenido éxito en alcanzar su objetivo principal, el cual es la estabilidad de precios, ¿verdad? En los últimos 10 años desde que el Banco Central tiene metas de inflación, que es un esquema de política monetaria, la inflación promedio fue del 3.7% anual, mientras que en la región alrededor del 6%. Entonces, podemos decir que se ha conseguido el objetivo, aunque como decías vos, tenemos desafíos importantes a corto plazo hacia adelante y un plan en ese sentido para seguir avanzando en este proceso de formalización de la economía, inclusión financiera y estabilidad monetaria y del sistema financiero. En los últimos años se han establecido varios esquemas en función justamente a lo que apunta el Banco Central. Dentro de esto podemos mencionar algunos de lo que, digamos, fueron introducidos al Banco Central, y esto que sabemos tiene una proyección también en cuanto a su ejecución y principalmente mirando siempre hacia el horizonte de lograr una estabilidad macroeconómica en nuestro país. Sí, entiendo que te referías a los distintos regímenes monetarios, quizás, Edgar, o Sí, a qué te referías justamente exactamente. en eso, y esto que tiene también que ver justamente con lo que se da a nivel internacional para que nosotros también podamos estar encaminados justamente dentro de lo que se da, ¿no? Correcto, Edgar. Mira, brevemente, hasta antes del año 2011, el Banco Central se manejaba en lo que se conoce bajo un esquema de control de los agregados monetarios de la cantidad de dinero. Entonces tenía un objetivo de crecimiento de la cantidad de dinero en relación al crecimiento de la economía. Eso cambió en el año 2011. Ahora su principal instrumento es la tasa de política monetaria, lo que básicamente tiene que ver con finalmente con la provisión de liquidez que hace el Banco Central para que la tasa de interés en el mercado interbancario se ubique en torno a su objetivo de tasa de política monetaria, ¿verdad? Entonces es una tasa de corto plazo. Y bueno, allá por el año 2020, para recordar a la audiencia, el Banco Central, así como el Gobierno Nacional, tomaron medidas para apoyar la economía desde el lado del Banco Central con una inyección de liquidez muy importante. La tasa de interés de política monetaria bajó al 0,75%. Se mantuvo ahí hasta agosto del año pasado, donde empezó un proceso de suba, y actualmente esta tasa se ubica en 6.25% de acuerdo a la última reunión. Entonces lo que se está haciendo es volver a, digamos que a una normalidad en cuanto a la liquidez en el mercado monetario, con el objetivo de que
eso no sea, digamos, que otro elemento de presión sobre los precios, porque actualmente debemos recordar que tenemos una inflación interanual del 9,3%, explicado prácticamente en un 70% por factores externos, exógenos que afectan y que han elevado los precios de los alimentos, que han elevado el precio de los bienes energéticos, del combustible, y son factores sobre los cuales no tenemos control, pero sin embargo hay efectos de segunda vuelta que se pueden dar sobre los precios, que se puede dar sobre las expectativas, por lo cual el Banco Central ha iniciado este proceso de suba en la tasa de política monetaria. Digamos que es una situación en la que están enfrentando todos los países en el mundo y todos los bancos centrales han venido subiendo su tasa de referencia. También lo empezó a hacer el Banco Central de los Estados Unidos hace poco más de una semana atrás, con una primera suba en su tasa de política. Así que ese es el escenario en el que estamos, un escenario complicado, desafiante, porque en nuestro caso particular también se suma el hecho de que este año tuvimos el efecto de la sequía que afectó entre, bueno, inicio ya de términos del año pasado, inicios de este año, lo cual va a significar una disminución importante en la expectativa de crecimiento que teníamos para el comienzo del año. Entonces se combinan estos dos factores, ¿verdad? Una economía que se resiente, pero también una inflación que muestra cierta suba en relación a nuestra historia reciente. Y este es un escenario que no hemos tenido desde el año 2011, prácticamente desde que tenemos meta de inflación, por eso es algo bastante desafiante. Qué importante esto que menciona Humberto en atención también a la situación bastante compleja en la que estamos atravesando y lograr la estabilidad financiera. Requiere de tomar medidas, si bien hoy día hablamos de una situación tal vez extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias, deberíamos también de entender muchas veces de que son dentro de estos procesos coyunturas que se dan particularmente en cierto lapso de tiempo. Es allí donde uno debe de tal vez interpretar un poco más allá de este tipo de situaciones en donde hablaba y mencionaba algo que consideramos fundamental dentro de los pilares de nuestra economía, que está basado principalmente en la materia prima y en lo que hace la producción de granos, esto que fue también impactado duramente o que ha sufrido los embates de la sequía en este proceso gradual en donde se espera que la situación mejore el año que viene, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la expectativa. Generalmente después de un año de sequía en el sector agrícola viene un año donde hay una recuperación importante, sencillamente por la recuperación de la producción agrícola. La sequía ha impactado también en otros sectores, en la producción de ganadera también ha tenido un impacto. Ahora hay que sumarle el efecto también del conflicto internacional que va a impactar también a este sector, al sector ganadero. Así que es un año complicado, es un año difícil donde hay que compatibilizar esos dos objetivos. Por un lado, buscar tomar las decisiones de manera oportuna para mantener controlada la expectativa de inflación, porque eso es muy importante, ¿verdad? Lo que la gente espera que vaya a ser la inflación, porque muchas veces en función de lo que se espera se toman las decisiones ya de manera anticipada. Por el momento, de acuerdo al sondeo que tenemos de esa expectativa de inflación, la misma se encuentra actualmente en el 5%, por encima de la meta del 4%, pero dentro del rango de tolerancia, digamos, del Banco Central. Así que creemos que este proceso de suba de tasa de interés ha sido importante para mantener anclada esa expectativa. La inflación efectiva está un poco más alta. Ya se venía diciendo desde el año pasado que el primer semestre, probablemente, el primer semestre de 2022, iba a ser un periodo donde la inflación todavía estará alto, pero la idea o la presunción y los análisis apuntan a que el segundo semestre vamos a empezar a ver una disminución en la inflación y un retorno gradual hacia los niveles a los cuales estamos acostumbrados, hacia la meta del Banco Central del orden del 4%. Ahora, la tasa de referencia de inflación hoy día está por debajo de la inflación. ¿Cómo se podría interpretar esto? Porque es algo que generalmente nosotros nos preguntamos también, ¿por qué digamos, la tasa de referencia está de cierta forma por debajo de la inflación real que se observa conforme a los datos que se dan a conocer? Correcto, ahí hay que precisar y saber que la política monetaria toma cierto tiempo en tener efectos completos sobre la economía y sobre los precios. Por eso lo que hacemos típicamente en realidad es comparar la tasa de la política monetaria, que es una tasa de interés teórica que tiene que ver con la tasa del mercado interbancario. Esta tasa se compara no con la inflación efectiva, sino con la expectativa de inflación. Claro, si vos comparás contra la inflación efectiva, todavía estamos en terreno negativo,
pero si comparas contra la expectativa de inflación, que está en el orden del 5%, entonces esta ya es una tasa positiva, o sea, 6,25 menos 5 te da 1,25 positivo. Entonces, esa es la comparación que generalmente se hace cuando se analiza la política monetaria. No se mira la inflación efectiva, sino la expectativa de inflación, considerando que la política monetaria, como te decía, actúa con cierto rezago y toma cierto tiempo para que dé su efecto pleno sobre la economía y sobre los precios. Señor Humberto, muchísimas gracias por su tiempo. También el saludo para el gran equipo del Banco Central, un equipo altamente calificado. Hay que decir que tienen un factor humano que es muy importante también en este proceso gradual que se ha dado en los últimos años. Cumplir 70 años demuestra también de que esto sin duda tuvo un proceso en lo que hace a los cambios también en la inclusión de la tecnología. En fin, sin duda hay muchos puntos por resaltar en este proceso y el factor humano es muy importante también para que se logre esta autonomía, se logre también avanzar en cuanto a los objetivos y por sobre todo se mantenga el estándar también que se busca en este caso en lo que hace a una institución tan importante para la estabilidad principalmente de nuestra economía y algo que lo destacan también Sí. inclusive a nivel internacional y a nivel regional en nuestro país. Asimismo, te agradezco mucho el espacio. El Banco Central del Paraguay creo que es una institución modelo del Estado paraguayo, del cual tendremos que sentirnos todos orgullosos. Es un activo, es una institución de eficiencia que descansa en ese pilar fundamental que mencionaste, que es su capital humano. Hay que recordar que bajo un solo techo en el Banco Central conviven varias instituciones que en otros países son instituciones que están por separadas, digamos. Nosotros tenemos bajo el mismo techo del Banco Central, todo lo que es la política monetaria, el sistema de pagos, pero también tenemos la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, tenemos la unidad del Fondo de Garantía de Depósitos del sistema financiero, también tenemos todo lo que tiene que ver con la generación de estadísticas macroeconómicas del país y también últimamente la incursión del Instituto del Banco Central que busca también promover y difundir toda la investigación y conocimiento en materia económica y financiera. Así que son varias entidades bajo un mismo techo. Una institución que hace más o menos 10 años atrás tenía como 1.000 funcionarios, hoy tiene 700, ha venido disminuyendo la cantidad de funcionarios, pero al tiempo que ha venido aumentando también la cantidad de tareas que tiene a su cargo esta institución. Así que por eso te decía, una institución de eficiencia, una institución modelo, es un ejemplo de que en nuestro país también podemos tener políticas de Estado de largo plazo, instituciones sólidas. Así que muchas gracias por el espacio y a las órdenes siempre.